El futuro se escucha en txplus.com. En un mundo donde las ideas no duermen, Carla Jiménez te invita a ser parte de esta comunidad de soñadores, emprendedores y empresarios. Un programa con conversaciones inspiradoras, donde la pasión y la estrategia se unen para impulsar tu negocio. El éxito comienza en Comunidad Emprendedora. ¿Cómo están? Bienvenidos a Comunidad Emprendedora. Soy Carla Jiménez y estoy muy feliz de que nos acompañen en este nuevo capítulo de nuestra segunda temporada aquí por TX Plus. Llegó marzo y con él un tema, debo confesar que a mí también me pone un poquitito nerviosa, pero que es fundamental para la salud de nuestros negocios. Estoy hablando de la Operación Renta 2026. Ustedes saben que en este espacio nos encanta explicar en fácil, así que nada de complicaciones, pónganse listos para tomar nota y nos vamos directo a lo práctico porque tenemos una tremenda entrevistada. Escuchen bien, ella es contador general, técnico en auditoría, ingeniera en gestión de recursos humanos, directora y gerente de distintas empresas. Claudia Morales, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, Carlita, estoy muy bien y muy contenta por esta invitación y espero ser un aporte para toda la comunidad emprendedora. Así va a ser, estoy segura, porque es probablemente un proceso que, como yo lo decía, nos pone un poquitito nerviosos, así que por lo tanto hay que informarse bien para no cometer errores, para estar ahí en la fecha. Entonces, lo primero que quería era preguntarte un poco, ¿quiénes tienen esta obligación? Mira, primero la obligación la tienen que cumplir todas las empresas o todas las personas que estén formalizadas en primera categoría. ¿Ya? O sea, todas las personas que tengan, empresas que tengan un RUT tributario, un RUT, y más las personas que estén en primera categoría, que sean personas naturales, que estén con actividades en primera categoría. Entonces, todas ellas son las que tienen que alinearse con este proceso tributario 2026. Nosotras lo estuvimos conversando un poquitito fuera de micrófono y yo lo decía también en la presentación, que nos genera un poquitito como de susto, de ansiedad, pero tú me contabas que en realidad teníamos que tomarlo un poco como una oportunidad para el negocio, ¿no? Como cambiar esa visión que tenemos de la Operación Renta. Justamente, porque la experiencia nos dice que la mayoría de los contribuyentes llegan con que, tengo que pagar impuestos. Pero pagar impuestos es bueno, porque eso significa que tu negocio va creciendo y que se está posicionando en el mercado. Y esto te abre varios caminos, porque empiezan a llegar los financiamientos bancarios. Cuando uno empieza en este camino del emprendimiento, ¿cierto? Uno golpea las puertas de los bancos y te dicen que no, porque no eres sujeto de crédito, claro. Tráeme tu carpeta tributaria y te ven las ventas, ¿cierto? Y no te prestan lo que tú necesitas, te prestan lo que ellos quieren. Entonces uno se empieza a desanimar en este camino. Se te abren un montón de concursos hoy día, hay muchos fondos concursables, tanto de la parte privada como de la parte estatal, donde tú puedes, todo lo que tú necesitas, certificaciones, un montón de cosas se pueden pagar con estos fondos. Entonces es una muy buena oportunidad estar formalizado y tener siempre su tema, sus impuestos al día. Y será también una oportunidad Disculpa, te preguntaba ahí si también pudiera ser una oportunidad para poder tener ordenado el negocio, porque de repente uno se dedica como a tratar de vender y echarle para adelante, pero a veces nos queda también un desorden, ¿o no? Bueno, esa es una de las primeras fallas que pueda tener, no fallas, a lo mejor falta de conocimiento que puedan tener los emprendimientos, porque cuando nosotros hablamos de emprendimiento, hablamos de una idea de negocio que necesitamos validar en el mercado. El emprendimiento generalmente hoy día se asocia a la venta informal, porque tú empiezas vendiéndole a tus amigas, ¿cierto? A los vecinos, no das boletas, ¿cierto? Págueme en efectivo, porque así no queda registro. Pero hoy día, cuando tú empiezas a validar, como te digo, esta idea de negocio y tú empiezas a ver
que están creciendo tus ventas y que tú puedes vivir de esto, ¿cierto? El ideal es formalizarse y empezar con un orden administrativo contable. Ya. Uno dice, Perfecto. mira, por otro lado, el contador siempre lo toman como un enemigo, pero el contador debe ser un asesor, el que te ayuda, el que te enseña cómo llevar tu negocio, porque Claro. hay Ese que llevar orden que uno hay necesita. que llevar algunas planillas, hay que ver los costos. Por ejemplo, uno de los grandes errores que yo veo en los emprendedores es que si hoy día yo vendo a 10.000 pesos un producto, después cuando me formalizo tengo que pagar impuestos, tengo que pagar patente, tengo que pagar esto, y ya esos 10.000 pesos no quedan para mi bolsillo, ya quedan 8. Entonces, Sí. tú tienes que reajustar los costos. El tema de los costos es sumamente importante porque uno tiene a fijar el precio en relación a tu competencia, pero tú Sí, tienes que súper fijar el importante. precio en relación a tu productividad. Sí, en ese sentido tremendamente importante porque nos vamos ordenando respecto a los costos, porque pasa un poco quizá que estas obligaciones que tenemos con el negocio como que de repente tratamos de no verlas y es como que no existieran, como ocurre con la operación renta, en la que efectivamente tenemos que hacerla, hay fechas, y por eso mismo te quisiera preguntar cuáles son las fechas que no debemos olvidar, porque voy a hacer una como confesión. Me pasó que cuando ya yo tenía que ver para mi negocio la operación renta fue como, oye, pero esto no parte en abril. ¿Cómo que no parte en abril? Si la operación renta es en abril. No. Hay temas en marzo, ¿cierto? Cuéntanos un poquitito ahí también cómo se da eso. Sí, bueno, mira, lo que pasa es que, bueno, primero hay que partir que la operación renta 2026, lo vamos a poner con peras y manzanas, 2026 corresponde al ejercicio contable del 1 de enero del 2025 al 31 de diciembre de 2025. Perfecto. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿eso qué significa? Que uno, ¿cierto? El IVA, por ejemplo, o el formulario F29 que uno presenta, lo presenta el 20 de enero del 2026. Entonces, a esa fecha más o menos tú deberías tener todo saneado lo que corresponde al año anterior. En este caso, el 2025. Y desde esta fecha en adelante empiezan todos los procesos en el Servicio de Impuestos Internos, que hoy día es una plataforma exquisita porque te facilita mucho el trabajo, hay muchas ordenanzas, hay mucha información. El call center es maravilloso porque tú llamas, está siempre disponible, ¿cierto? Siempre con un tema de espera, pero te solucionan tus consultas. No tan terrible como a lo mejor uno se lo pudiera imaginar. No es tan terrible como hace, no sé, pues 10 años atrás, donde tú decías, oh, mañana me tengo que levantar temprano, ir al servicio impuesto interno y voy a estar toda la mañana ahí esperando que me quede. Claro, entonces, mira, el otro día lo conversaba con unos ejecutivos del banco y hablábamos que antiguamente habían bancos exclusivos que abrían en la tarde para recibir los pagos de IVA. Perfecto. Era más engorroso, la tecnología nos ha ayudado. Saturador. Sin duda ha sido una gran aliada en esta nueva década, porque hablemos que desde la pandemia que todo esto se empezó a actualizar y a modernizar. Los plazos, hablábamos de los plazos. En febrero, por favor, marzo, para que ahí quienes nos están escuchando puedan ir, porque yo les dije, uno tiene que empezar a anotar. Sí. ¿Cómo? A ver, ¿cuáles serían las fechas clave? Uno tiene que empezar a anotar. Mira, primero, como te decía, nosotros tenemos que en enero tener todos los impuestos pagados en relación a lo que es el formulario 29 que se paga los días 20 de cada mes, ¿ya? Ahí no solamente se paga el impuesto de IVA, sino que también se pagan las retenciones de sueldo, se pagan las boletas de honorario y se paga algo muy importante que se llama PPM o pago previsional mensual. Que generalmente la gente dice, no, ¿cómo voy a pagar tanto PPM? Pero sin duda es una gran ayuda para lo que es el pago de impuestos en la operación renta. Porque esto es un ahorro mensual. Cuotas, ¿no? Vamos adelantando pequeñas cuotas para que después nos llegue una gran cantidad. Justamente. Por eso se llama pago provisional mensual. Porque es un ahorro
un porcentaje de las ventas netas que tú tienes cada mes. Ya. Y ese ahorro se va actualizando con una tabla de factores, ¿cierto? De acuerdo al IPC. Y eso a ti te sirve de crédito cuando tú haces la operación renta. Que perfecto. Si es menor, tú vas a pagar, no sé, pues si tú tuviste 20 millones de pesos de utilidad, porque la renta, aclaremos, es un impuesto que se paga en base a las utilidades de tu negocio. Claro. Porque todos te dicen, pero si yo todos los meses pago IVA. Sí, pero el IVA es una retención que nosotros hacemos de las ventas. Son dos impuestos totalmente distintos. Exacto. ¿Ya? La renta tiene que grabar las utilidades de tu negocio. Y cuando nosotros pagamos el PPM, es un crédito que nos permite rebajar ese impuesto. Hoy día ese impuesto está en un 12,5% para el régimen ProPyme. No voy a hablar de otros regímenes porque son empresas más grandes, tienen otras especificaciones. Pero hoy día también, en el año 2020, se creó con la reforma tributaria un régimen tributario que se llama ProPyme y que es el ideal para los que estamos empezando y tiene dos variedades, que es el ProPyme general y el ProPyme transparente. El ProPyme transparente te permite no tener contabilidad física, sino que se declara en base a los ingresos y egresos de tu negocio. Perfecto. Entonces ahí solamente te piden el libro de caja donde tú ingresas todo tu movimiento, y esos movimientos hay que hacerlos mensualmente, porque tú como emprendedor, tú como dueño del negocio, eres el que mejor sabe lo que estás gastando. Sí. ¿Ya? Otra cosa súper importante, que cuando tú compras, cuando tú tienes la necesidad de comprar algo, tú tienes que hacerlo con factura. La boleta no te sirve, porque la boleta no te da derecho al crédito fiscal en el caso del IVA. Entonces muchas veces pagan mucho IVA porque compran con boleta. Claro, entonces, ahí es donde de repente uno ve que dicen ¿por qué estoy pagando tanto? Y ahí es donde duele, pero claro, muchas veces se comete ese error de decir no factura, no me importa, no me des nada, que al final uno igual lo termina pagando. Es importante entenderlo también. Justamente, yo creo que uno de los grandes problemas de los emprendedores es este sistema de salir de la informalidad a querer hacer lo mismo que hacías antes, pero sin ninguna regla a futuro. Y lo más importante es que tú te debes informar, porque no todos los negocios son iguales. Esto es lo mismo que las enfermedades, por ejemplo, cuando tú dices, yo me tomé este remedio y me hizo súper bien, pero tu patología no es la misma. Entonces tú te tienes que hacer asesorar, ya sea por el servicio, por un contador, ¿cierto? O por incluso por algunos videos que circulan en YouTube, que hay varias personas que tienen como academias y escuelas que entregan sus cápsulas para que tú puedas informarte mejor de lo que significa hoy día tener un negocio. Lo que yo digo es pasar a tener pantalones largos. Entonces también tú tienes que empezar a tomar decisiones que sean las idóneas y las correctas para no morir en el intento. ¿Te das cuenta? Estamos hablando con Claudia Morales, ella es directora de Proyecotec, que nos está ayudando con esta operación Renta 2026 que ya está en curso. Y estábamos revisando también las fechas. Decíamos uno de este colchoncito, ¿cierto? De esto que estábamos revisando, que ya había que tenerlo listo en enero. Y después de enero, ¿a qué fecha nos saltamos? Porque esa ya pasó. Esa es la información que hay que tener preparada. En febrero, en marzo, bueno, en febrero ya están disponibles algunas secciones del servicio, donde uno tiene que, con fecha establecida, empezar a subir información o a revisar cierta información, que son las famosas declaraciones juradas. ¿Ya? Que uno de repente no las considera como parte de la operación renta. Claro, uno dice, ya el día 30 le hago enter, hago la propuesta y listo, pero no. Hoy día la propuesta de la operación renta que te ofrece el servicio va en relación a la información
que tú vas adicionando con estas DJ. Hay unas que son como transversales, que son para todas las empresas. Por ejemplo, si tú pagaste sueldos, tienes que subir la DJ de los sueldos, ¿ya? Hoy día... La DJ, la declaración jurada, ¿cierto? La declaración jurada. Hoy día, la DT o la Dirección del Trabajo nos obliga a subir los libros de remuneraciones mensualmente. Entonces, eso también va alimentando hacia el cruce, hacia el match con impuestos internos y hacia el cruce para que esta declaración jurada esté ya incorporada en la operación. Perfecto. ¿Ya? Pero ojo, también hay cruces, porque dentro de estos libros de remuneraciones que yo te hablo, hay un impuesto que es el impuesto único a los trabajadores. Ya. Y que por un lado yo lo informo a través de este libro y a través de la Dirección del Trabajo, y por otro lado yo lo pago. Y lo pago en el formulario 29, que es la que pagamos todos los meses los días 20. Pero ¿qué pasa si yo no lo pago? Porque no es automático. Yo tengo que incluir esa información a mano. ¿Qué pasa si yo no lo pago? Ahí, con este cruce que te hablo yo, empiezan a salir las inconsistencias. Saltan. Entonces, generalmente en las declaraciones juradas deberían aparecer, hay un semáforo. En impuestos internos se trabaja mucho con semáforos. Entonces, cuando está en verde es porque está ok. Cuando está en celeste es porque tiene una inconsistencia. Y cuando está en rojo es porque no se ha presentado. Perfecto. ¿Ya? Si tú tienes sueldo, tienes que obligatoriamente presentarla, revisarla. Hay otra declaración jurada que es automática, que tiene que ver con los honorarios y con las retenciones de estos impuestos, que hoy día, como la boleta de honorario es electrónica, todo sale en línea. Entonces, esa no debería tener mayor problema, porque el servicio, tú emites la boleta electrónica y el libro el libro de retención se genera automáticamente, y el pago, cuando tú lo vas a hacer en el F29, te sale automáticamente en el... pero eso no implica que tú no debas revisar. Súper. Claudia, entonces, lo que estaríamos o deberíamos estar haciendo ahora ya tiene que ver con las declaraciones juradas, que además, si mal no recuerdo, nos cierra como con el mes, como que es un poquitito antes, ¿no? Mira, el plazo va a depender de la empresa. Por ejemplo, el 16 de marzo, las declaraciones juradas, la mayoría, son para las sociedades anónimas, ya. Perfecto. Que ahí nosotros no calificamos. Pero el día 25 es cuando se deben cerrar estas declaraciones juradas, lo que no implica que tú no la puedas presentar fuera de plazo, ¿eh? O sea, los plazos son para no pagar multas ni intereses, no desembolsar más circulante del que tienes, ¿cierto? Pero también cuando eres una persona natural con giro en primera categoría, tú lo puedes presentar antes de hacer la renta, de enviar la renta. Ya, perfecto. O sea, esas son como las salvedades importantes que tenemos. O sea, entre presentar fuera de sin antecedentes y porque no los tiene, es preferible presentarla en cero y después corregir. ¿Y eso evitaría entonces la multa? Exactamente. Buen dato importante. Porque la multa es para quienes no presentan. Claro. Como que no pescaron, no me interesa, entonces va con multa. Bueno, también pasa que como somos buenos chilenos, dejamos todo para última hora, entonces los sistemas también se saturan, se cae la página, se colapsa. Entonces, bueno, la recomendación siempre es hacerla un par de días antes, teniendo la información o no teniéndola, presentarla en cero y después corregir cuando tienes la información. Perfecto. Y después ya vendría la clásica como operación renta, ya la declaración. Claro, después nosotros presentamos estas declaraciones y la idea después que las presentamos es revisarlas para ver en qué color quedó. Si quedó en verde, súper bien. Si quedó en celeste, tenemos que empezar a buscar a veces un peso. Es un peso el que tenéis que... Y lo impide.
y lo impide, o sea, porque los sistemas son automáticos. Entonces, lamentablemente ahí hay que ver cómo regularizamos esa situación para que nos calce y no nos observen, porque todo esto es una cadena, o sea, si tú tienes observado una cosa, te va a salir observada la otra. Entonces, este orden que nosotros tenemos que tener, esta secuencia, es importante respetarla porque te evita muchos dolores de cabeza a futuro. Estamos conversando con Claudia Morales, ella es directora de Proyecotec, que nos está ayudando aquí con esta operación renta. Hablábamos de la fecha y dentro de esta conversación también es posible ver que hay hartos como cosas súper específicas del Servicio de Impuesto Interno, algunas palabras que a lo mejor en términos generales no nos son muy comunes. ¿Esto es algo que uno puede hacer por sí solo o tiene que efectivamente ayudarse de alguien que sepa? Mira, va a depender del crecimiento que tú tengas. Porque, por ejemplo, si tú tienes, o sea, las personas que emiten boletas de honorario no tienen actividades económicas en primera categoría, porque dijimos que los que están obligados son los de primera categoría. Pero ellos también deben presentar su declaración de renta. Y como solamente ellos van a recibir los ingresos a través de estas boletas, no es necesario a lo mejor ayudarse por un contador o por alguien experto, porque el sistema tiene todo, está todo en el sistema. En línea, dijimos, claro. Está todo en línea, entonces es solamente revisar, oye, sí, es revisar si la empresa a la que tú le emitiste esa boleta te pagó el impuesto. Ese es el único inconveniente. Es el único inconveniente que tú podrías tener. Pero ya con una empresa, con un negocio, claramente empieza a ser como un poquitito más específico las cosas que uno tiene que revisar, donde tú me decías, porque uno se mete al Servicio de Impuestos Internos y uno dice, ¿qué paso sigo? ¿Dónde está ese botón que debería decir? Y claro, técnicamente está muchísimo más con la tecnología ordenado y claro que antes, pero siento yo personalmente que igual sigue siendo como hay que meterse en el tema. Lo que pasa es que tenemos eso de que si no pago mis impuestos el servicio me va a quitar todo, me va a perseguir y me va a condenar. Y es cierto, es cierto, pero... Porque además, disculpa, puede que no podamos emitir facturas después. O sea, no es como que me hago la loca con el proceso y después sigo facturando y no pasa nada. Por ejemplo, hay varias formas de que el servicio te bloquee la facturación. Ya. Uno es cuando no pagas los IVA o los F29 no los declaras mensualmente y no los pagas. Ya. Y la otra es cuando no presentas la renta correspondiente. Uh-huh. El sistema te bloquea porque no cumpliste con tus obligaciones, ¿ya? Exacto. Y hoy día, anteriormente conversábamos que el 98% de las empresas en Chile son microempresas. Entonces, no es menor. No es menor. Todos los gastos, hoy día igual hay una tendencia a ya conocer un poco el sistema, porque hoy día, por ejemplo, los centros de negocio incursionan mucho en esto, porque es un dolor grande para los emprendedores el tema administrativo contable. Sí, es un dolor es muy grande y es lógico, porque tú te tienes que dedicar a producir y a vender. No te da el tiempo para hacer todo. Sí, es cierto. Cuando nosotros hablábamos, para terminar la idea, cuando nosotros hablábamos de la idea de negocio, que tú tenías que validarla, claro, tú lo haces como, voy a probar esto, voy a probar a hacer hand roll, a ver si la gente me compra, a ver si la gente le gusta. Y le gustó y tú te dedicas a esto. ¿Cachai? Con todo lo que conlleva, porque yo creo que un negocio bien llevado es una muy buena ficha para el éxito. Completamente. Claudia, ya nos queda un minutito ahí como para ir cerrando. ¿Hay algo que a ti te gustaría, así como para redondear la idea o algún consejo con toda tu experiencia para nuestros emprendedores que están ahí escuchando, que están ahí, se nos viene esta operación renta? ¿Alguna idea que quisieras cerrar? Mira, yo creo que una empresa, la organización es fundamental dentro de una empresa, de un emprendimiento más
con un mayor crecimiento. Yo creo que bien llevado te puede llevar a tener grandes satisfacciones y como te decía, ser retribuida por los ingresos que tú quieres recibir. Pero si tú dejas de lado el área contable, no esperes crecer, no esperes avanzar. Hoy día el tema contable, el tema es sumamente importante para yo poder mostrarme y validar mi marca. Porque esto es como una casa, o sea, si tú no estudias o si tú no haces bien las cosas en tu casa no se va a ver linda. No funciona. Y es más que verse linda, sino que es generar la confianza. Porque cuando yo voy a comprarte a ti y tú me dices, ay, tengo un problemita con la factura, uno ya sabe al tiro que no ha pagado su impuesto. Entonces, alerta. Entonces, ¿cómo yo voy a confiar en tu producto? ¿Cómo yo voy a confiar en tu servicio? O sea, el ser formalizado significa un tremendo avance y generar la confianza entre los emprendedores. Y para poder crecer también. Claudia, y abrir un montón de puertas que se te abren. Sin duda, un tremendo consejo y también, como lo decías al principio, ver esto también como una oportunidad para poder tener ordenado, para todo lo que se abre también para nuestros negocios. Claudia, muchísimas gracias por habernos acompañado. Vamos a bajar esa ansiedad, vamos a ponernos al tiro dentro de la fecha para las declaraciones juradas. Muchas gracias por habernos acompañado. No, gracias a ustedes por la invitación. Y estamos abiertas. Después, si quieres, hablamos de sueldos, hablamos de un montón de contrataciones. Tremenda eso temática. También es un súper buen tema para los emprendedores. Seguro que vamos a estar con eso. Muchas gracias, Claudia. No, gracias a ustedes. Un abrazo. Que estés muy bien. Bueno, y antes de despedirnos, les quiero recordar que pueden escuchar todas estas entrevistas en el sitio web de TX Plus y también, por supuesto, estamos en Spotify. No solo estos 2 capítulos que hemos tenido de la temporada, sino que también los de la anterior. Hablamos de inteligencia artificial, de marketing, de marca, todos los temas que a ustedes también les puede importar para sus negocios. Gracias por habernos acompañado. Soy Carla Jiménez y los espero el próximo miércoles a las 10:30 de la mañana. Recuerden este nuevo horario que tenemos miércoles a las 10:30. Y como siempre les digo, que tengan buenas tardes y buenas ventas.